Bien, vamos a ver ahora el final de los flujos laminares de líquidos en conductos y vamos a ver lo que se denomina los tubos de longitud finita asociado a lo que veremos que se llama o denomina efecto de entrada. ¿Cuál es dicho efecto? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el flujo de Hagen-Poiseuille, pues hemos visto que teníamos un tubo infinito donde hay un flujo unidireccional, vamos a llamar este el eje del conducto, llamábamos X, y el perfil de velocidad, de acuerdo a la coordenada radial, esta de aquí, ¿no? Medida desde el eje, un problema simétrico de un tubo cilíndrico, y hemos visto que el flujo pues, es parabólico con un máximo en el origen, ¿de acuerdo? Y este sería el valor de la velocidad U, que solo depende del radio. Donde hemos dicho, digamos, el hecho de que desaparezca el término convectivo hace que todo el flujo esté dominado por la velocidad. Pero eso no es del todo cierto, sobre todo en las regiones en las cuales el fluido accede, ¿de acuerdo? De hecho, cuando el flujo accede al conducto, aquí en la entrada, el perfil, si uno lo mide, es prácticamente plano. La velocidad aquí es prácticamente plano. Y tarda, a medida que va entrando, tarda una cierta distancia en desarrollarse parabólica. Y esa distancia se le llama longitud de entrada. Físicamente, lo que ocurre es que en la entrada, al principio, ¿de acuerdo? Pues el fluido aquí aún no ha tenido tiempo de interaccionar con las paredes, entonces el flujo es prácticamente plano. Aquí la viscosidad no ha inundado o no pinta prácticamente nada en el dibujo de este perfil. Que aquí lo único que cuenta son los términos de convección, es decir, en esta región de aquí lo que cuenta es el término ρ, V gradiente de V, prácticamente como hasta que el fluido viene por aquí, hasta que no toca aquí, no empieza a ver las paredes, pues esta no ha tenido tiempo de influenciarlo. A medida que el fluido va progresando y hacia el interior, la viscosidad empieza a frenar el fluido y eso hace que se vaya generando una capa que va engrosando a medida que el fluido va entrando. Hasta que llega un momento, esa capa por supuesto es asimétrica, hasta que llega un momento a partir de una determinada longitud axial, que llamamos longitud de entrada, en el cual, en efecto, la viscosidad sí que es capaz de dominar todo el flujo y entonces se obtiene el perfil parabólico de Hagen-Poiseuille. Es decir, en este lado de aquí lo que domina es la viscosidad, U por la laplaciana de la velocidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay una región intermedia, desde que el fluido entra y todo es inercial, hasta que el fluido ya está completamente dominado por la viscosidad, hay una región intermedia donde el perfil ni es parabólico ni es plano. Si yo cortase aquí, pues el perfil tendría un núcleo plano donde la viscosidad todavía no ha llegado y una región donde la viscosidad sí que ha llegado. ¿Se dan cuenta? Entre Pinto y Valdemoro, entre este perfil plano donde tendríamos parte plana en el centro y un perfil de tipo curvo o parabólico donde ya sí la viscosidad, ¿de acuerdo?, influencia, ¿vale? Esa capa donde la viscosidad va influenciando pues se va haciendo cada vez más gruesa a medida que el flujo avanza en el interior del conducto hasta que al final ya inunda todo y de ahí en adelante pues tendríamos el perfil parabólico. ¿Cómo afecta eso y de qué dimensiones es esa longitud que necesita el flujo desde la entrada hasta que se desarrolla en el perfil parabólico? Bueno, déjenme llamarlo a esta velocidad en la entrada. Hemos dicho que en la entrada lo que domina es el término convectivo y en la parte ya final, una vez que ya la viscosidad inunda, pues domina el término viscoso. ¿Qué ocurrirá en la zona interior? Pues en la zona interior será tan importante uno como otro. Por lo tanto,
Una forma de obtener la magnitud de la escala de esa longitud de entrada que necesita la viscosidad para inundar todo el flujo, es decir, bueno, pues en esa región intermedio el término convectivo debe ser del orden del término viscoso. ¿De acuerdo? Las velocidades son las mismas. Deja de ponerlas todas como V mayúscula, perdón, para no confundir. V. ¿Vale? Muy bien. ¿De qué orden es el término convectivo? Pues el término convectivo será del orden de ρ. Y recuerden que V por gradiente es variaciones a lo largo de este vector, y este vector es primordialmente axial. Luego son variaciones axiales de velocidad. La velocidad, como mucho, del orden de la velocidad que hay aquí a la entrada, que llama U sub v. Pues aquí tendremos que eso será del orden de U sub v al cuadrado, partido por la longitud axial L, donde se produce esa transferencia, por decirlo así, de importancia desde la parte convectiva a la parte viscosa. Y en la parte derecha lo que tendremos es la viscosidad, la velocidad, como mucho del orden de la velocidad de entrada, por las variaciones asociadas al gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad, la zona importante es la zona radial, ¿de acuerdo? Luego aquí lo que tendremos es partido por d al cuadrado. Así que de esta suposición, de esta estimación tan grosera, lo que se obtiene es que esa L dividido por d, despejando, será igual una velocidad, y una velocidad se me va y me queda a ρ por la velocidad de entrada por el diámetro partido por L. Como en la velocidad de entrada el flujo es plano, ¿de acuerdo? Si yo llamo Q al caudal que vehicula por esa tubería, uno sabe que la velocidad promedio es el caudal dividido por la sección. Pero si el flujo aquí es plano, toda la velocidad es uniforme, pues eso coincide con lo que yo llamo U sub v. De tal forma que en ese caso L partido por D evoluciona como número de Reynolds, ¿vale? Es decir, la longitud que ha de penetrar el fluido dentro del conducto, que es lo que hemos llamado longitud de entrada, para transferir la importancia desde la inercia, aquí al principio, a la viscosidad, aquí al final, ¿de acuerdo?, es lineal con el número de Reynolds, ¿de acuerdo? De hecho, si uno lo calcula de forma un poco más precisa, pues en efecto uno encuentra, o experimentalmente se encuentra, si quiere, que L partido por D es del orden de 0.06 por el número de Reynolds, pero en definitiva es que es proporcional al número de Reynolds, ¿de acuerdo? Hombre, entonces, como tienen en las notas, lo que ocurre es que, perdón, ahí vamos, lo que ocurre es que durante esa, váyatela, durante esa región donde bueno, ¿qué le pasa a esto hoy? Caché de La Habana. Ahora, en esa región donde el fluido se está transfiriendo desde la parte inercial a la parte viscosa, la presión, la caída de presión no es la caída lineal de presión que nos predice Hagen-Poiseuille, que es la que acabamos de ver en el ejemplito en la clase anterior, sino que es una caída un poco más compleja que la que tienen ustedes dibujadas aquí. Un cálculo numérico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si el flujo de Hagen-Poiseuille me dice a mí que el caudal es proporcional, pi por el diámetro a la cuarta partido por 128 mu por el gradiente de presión, la presión a la entrada menos la presión a la salida, L, que este es el gradiente lineal. Si eso no es verdad en la parte de la entrada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esa parte que no es lineal. ¿Cómo afecta eso al caudal? Es importante el error que yo conozco, que yo cometo. Bueno, pues hombre, el error que uno comete a la hora de aplicar la fórmula de Hagen-Poiseuille, incluso cuando hay una región a la entrada donde eso no ocurra, pues hombre, ese error será pequeño siempre que la longitud de entrada sea pequeña comparada con la longitud total que tenga el conducto, ¿de acuerdo? Entonces,
eso se puede estimar como la longitud de entrada. A partir de aquí es proporcional al Reynolds por el diámetro dividido por la longitud total del conducto. ¿Vale? Los errores que uno cometa serán de este orden. Pero recuerden que en el tema anterior, para considerar el flujo unidireccional, nosotros siempre estamos considerando que esta cantidad es menor que la unidad. Con lo cual, si en efecto Reynolds por D partido por L es pequeño frente a la unidad, la importancia de la región de entrada frente a la longitud total será tan pequeña que lo que escribamos o el error cometido en el gradiente axial de presiones pues será precisamente de este orden, de acuerdo, que será una cantidad pequeña. De todas formas, se puede hacer un cálculo numérico un poco más preciso de cuánto es la caída de presión, ¿vale? Para eso voy a irme otra vez de nuevo a escribirles mi conducto, ¿de acuerdo? Coordenadas cilíndricas. Este es el eje del conducto circular, axial, esta es la radial, donde a la entrada yo tengo un perfil prácticamente plano de velocidad. Prácticamente plano de velocidad. De valor U sub B, que ya sabemos que coincide, ¿de acuerdo? Y ahí son las paredes. Entonces, voy a suponer que como el flujo tiene que evolucionar, aquí tendré una velocidad, voy a llamarla axial, ¿de acuerdo? Que es una V sub X, y una velocidad en dirección radial, que es VR, ¿vale? Entonces las ecuaciones, digamos, que habría que resolver para el problema mecánico es la divergencia igual a cero, conservación de la masa, que en el caso de las coordenadas cilíndricas, pues sería 1 partido por R, derivada con respecto de R, de V por la velocidad radial, más derivada de la velocidad axial con respecto de X igual a 0. ¿De acuerdo? Y después déjenme escribir la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento en dirección axial. Para un problema de índole estacionario. Esa ecuación de movimiento es ρ, derivada de V con respecto de t, más ρ, V por el gradiente de V, es igual. Me voy a olvidar de la presión reducida. Para mí la presión va a ser la reducida, ¿de acuerdo? Es decir, aquí las fuerzas básicas voy a suponer que no cuentan prácticamente nada, mu por la laplaciana de V. Pues en la parte axial, para un problema estacionario, lo que tendría es que la velocidad axial por la derivada con respecto a X de la velocidad axial más la velocidad radial por la derivada con respecto a la coordenada radial de la velocidad radial es igual a menos la derivada de la presión con respecto a la coordenada axial más mu, que de nuevo pues aquí aparecería el 1 partido por R derivada con respecto de R de R por la velocidad derivada de la velocidad axial con respecto de R, más la derivada segunda de la velocidad axial con respecto de la coordenada axial al cuadrado. Estoy suponiendo que el problema es, ya lo he dicho, estacionario y axial simétrico. Es decir, las variaciones con respecto a la coordenada angular θ son nulas. Eso es lo que tendríamos. ¿De acuerdo? Y después pues, habría que escribir las otras ecuaciones, ¿no? Esta es la componente axial. Las otras dos componendas, la y y la z, pues la que se sustituyen es por la derivada de la presión con respecto de θ igual a la derivada de la presión con respecto de x. Axial y radial. Son igual a cero, ¿de acuerdo? El movimiento casi unidireccional, de tal forma que esa presión, a lo sumo, pues depende de la coordenada axial. Es lo único que tendríamos. Esas serían las ecuaciones que habría que resolver. Por una parte, con las condiciones de contorno apropiadas. Esas condiciones de contorno, pues no hay más que decir, en el origen, la coordenada de x igual a 0, pues yo lo que tendría, la velocidad axial vale esa u sub b, la velocidad en dirección radial vale 0 y la presión, pues vale la presión que tenga el fluido a la entrada, eso sería la presión uniforme que tenga el fluido a la entrada, eso en x igual a 0. Y después, pues en las condiciones de contorno en la pared.
R igual a d medios, no siempre mi tubo, cachis en la mar, tiene de diámetro d, ¿de acuerdo? Pues en R igual a d medios, pues ya tengo que las dos velocidades, la velocidad axial tiene que ser 0 y la velocidad radial vale 0, ¿de acuerdo? Eso es lo que tendríamos. Muy bien, pues este conjunto de ecuaciones, que serían la conservación de la masa y la cantidad de movimiento axial, resueltas con estas condiciones de contorno, conviene adimensionalizarlas. Y para eso lo voy a hacer distinto a como vienen las notas. En las notas la dimensionaliza de golpe, yo no voy a hacer eso. Yo voy a dimensionalizar, por un lado, la coordenada radial con la mitad del diámetro. Y esa coordenada, al radio lo llama eta, pues eta. Eso es fácil de ver, ¿de acuerdo? El radio siempre varía entre la coordenada 0 y el radio del tubo, que es de medios, ¿vale? La coordenada axial, x, la voy a dimensionar por una longitud característica axial, que dependerá de mi problema. Y eso lo voy a llamar chi. ¿De acuerdo? La velocidad en dirección axial, hombre, si aquí tiene el valor velocidad u sub v, pues como mucho la velocidad axial va a variar una cantidad parecida. Ya sabemos incluso que cuando el perfil es parabólico, la velocidad máxima es 2 veces la velocidad media, u sub v, la velocidad media pues sería 2 u sub v, de tal manera que la velocidad axial sí sé que va a ser del orden de esa velocidad a la entrada, y esto lo llamo u. Pero la velocidad transversal o radial la voy a dividir por una velocidad característica v sub 0 que yo desconozco, ¿de acuerdo? De tal forma, voy a ponerla aquí como algo que todavía no lo sé. Lo mismo con esa longitud característica, que me la va a dar mi problema. ¿Y qué más? Pues tenemos las variaciones axiales de presión y por tanto la presión, que la voy a dividir por una presión característica P sub 0, que no sé cuánto vale, y eso va a ser mi presión, voy a poner un gorro a la presión adimensional. Con esas variables voy a entrar en la ecuación de conservación de la masa. Y si yo entro en la ecuación de conservación de la masa, tendré velocidad radial v sub 0 dividido de medios al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que multiplica a, el radio es la variable eta, 1 partido por eta, por la derivada respecto de eta por la velocidad radial, que la he llamado v minúscula, pues por v minúscula, más la velocidad axial, hemos dicho que es u sub v, y la coordenada axial es u sub v es por LC, la longitud crítica que desconozco, ¿de acuerdo? Voy a pintarla en rojo. Veces la derivada de la velocidad axial adimensional, que he llamado u con respecto de chi, igual a 0. Déjenme multiplicar por el inverso de esta cantidad. Y entonces ahí lo que me quedaría es que 1 partido por eta, por la derivada con respecto de eta, que no es más que el radio dimensional, a eta por v, más, y aquí lo que tendré, ya lo voy a reescribir, es u sub 0 partido por LC, perdón, de medios, ¿de acuerdo? No de medios al cuadrado, perdón, por d medios partido por v sub 0, eso es lo que yo tendré, donde les recuerdo también que v sub 0, la velocidad radial característica es desconocida. Bueno, pues aquí me quedará u sub 0 por d dividido por 2 L sub c por v sub 0, que multiplica a la derivada de u con respecto de chi igual a 0, ¿vale? Y esta ecuación sí que es adimensional. Como la ecuación de conservación de la masa, los dos términos tienen que ser del mismo orden, el factor que multiplica este término que hay aquí no es ninguno, es decir, es un 1, luego yo voy a forzar a que esto sea también de orden 1, y eso lo fuerzo, ¿de acuerdo?
Es decir, fuerzo a que la cantidad U sub 0 por D dividido por 2 LC partido por V sub 0, fuerzo a que sea igual a 1. Eso lo hago yo, porque sé que la cantidad de conservación de masa, los dos términos tienen que ser comparables. Y eso me reduce la ecuación a la cantidad 1 partido por eta derivada con respecto de eta por V más derivada de U con respecto de chi igual a 0. Esa es la ecuación de conservación de la masa, donde ya he forzado esa primera cantidad en verde. Y ahora voy a la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, la tenemos allá arriba. V en X, pues sería U sub B al cuadrado partido por LC, que multiplica a U por la parcial de U con respecto a la longitud, la he llamado chi, por chi. Ese sería el primer término. Y el segundo es VR, esto es la coordenada axial. Esto está aplicado a la X, discúlpenme. Eso es. U sub R por V sub R por V sub X partido por el radio. Pues sería V sub R por V sub X partido por el radio, que multiplica, está en azul, pues sería a V parcial de U con respecto de eta. ¿De acuerdo? Aquí les recuerdo que el V sub 0 es desconocido, al igual que la LC. ¿De acuerdo? La parte derecha tengo menos el gradiente de presión, menos P sub 0 dividido por L, gradiente axial, de la derivada de la presión adimensional con respecto de chi, me parece que es la X, ¿correcto? Correcto. Vale. Ahora me queda el término viscoso, que sería más mu. Velocidad axial es U sub B. Factor común. El primero lo que tengo es 1 partido por el radio al cuadrado. Sería por lo tanto 1 partido por d medios elevado al cuadrado, multiplica 1 dividido por eta, por la derivada con respecto de eta por la derivada de u con respecto de eta. Y el segundo término está dividido por x al cuadrado, pues por l al cuadrado. 1 partido por lc al cuadrado, que multiplica la derivada segunda de u con respecto de chi elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues déjenme sacar el d al cuadrado factor común de este segundo término, el de medios al cuadrado. Pues lo saco aquí. Y al sacarlo, aquí me quedaría de medios partido por LC elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que me quedaría. Pues voy a suponer, aunque no lo conozco, voy a suponer que la cantidad radio del conducto partido por esa longitud característica, que insisto, aún no lo sé, voy a suponer que es mucho menor que 1. ¿De acuerdo? Esto no lo sé hasta que resuelva el problema y vea que sí es verdad. Si eso es así, entonces esta cantidad es mucho menor que la unidad. ¿De acuerdo? Déjenme agrupar y poner esto un poco mejor. Esta cantidad, como digo, es mucho menor. Vaya por Dios. Eso es. Ay, caches en la mano, perdonen. Joder. Son todas las clases que llevo dadas. Ahí vamos. ¿De acuerdo? Esta cantidad que aparece aquí, esto es mucho menor que la unidad. Fíjense que esto es un término adimensional y un término dimensional. Este no tiene ningún coeficiente, luego es un 1. Y este tiene un coeficiente que es mucho menor que 1. Eso quiere decir que este término tiene un peso mucho más pequeño que este de aquí. Es decir, la variación axial es mucho más suave que la variación radial. Y eso nos permite, bajo esta hipótesis de aquí, que no lo sabemos todavía, eliminar este término. ¿De acuerdo? Muy bien.
Pues ahora lo que vamos a hacer, como siempre, es dividir todo por el término convectivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo me queda la ecuación? Pues el primer término aparecería un coeficiente que sería u sub b al cuadrado partido por LC por d medios partido por u sub b y por v sub 0. ¿De acuerdo? Ese sería el primer término. El u sub b se me va y me queda u sub b por d partido por 2LC y por v sub 0. Esa cantidad la hemos hecho igual a la unidad. ¿De acuerdo? Luego al dividir este término por este factor de aquí, recupero esto de aquí que vale 1. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ese término me queda sencillamente la unidad. Entonces sería u por derivada de u con respecto de chi más v por derivada de u con respecto de eta igual a qué. Pues miren, ahí me queda el término, voy a escribirlo aquí abajo y de aquí de ahí lo borro, p sub 0 partido por L por D partido por 2 por V sub 0 por U sub B. ¿De acuerdo? ¿Vale? Voy a quitar la V sub 0. Y para quitar la V sub 0, P sub 0 por D partido por 2 por LC por V sub 0 y por U sub B, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí arriba, LC por V sub 0, LC por V sub 0, si lo paso aquí a la derecha, es U sub 0 por D partido por 2, ¿de acuerdo? Y ahora la cantidad LC por V sub 0 hemos dicho que es U sub B por D partido por 2. Bueno, aquí falta una densidad, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esta ecuación es con densidad, claro. Ay, pido disculpas, ¿eh? Estos dos términos van multiplicados por la densidad, si no las unidades es que no salen. Entonces este término va multiplicado por densidad, este por densidad y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces hay que dividir por la densidad también. Ahora sí, P sub 0 partido por ρ por U sub B elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Es el coeficiente que me quedaría al dividir P sub 0 partido por L entre esta cantidad de aquí. Muy bien, pues ahora voy a elegir, elijo P sub 0 igual a ρ por U sub B elevado al cuadrado. Esto lo elijo yo. ¿De acuerdo? Lo elijo yo. Pues si yo elijo esa parte de ahí, el coeficiente que multiplica la presión es la unidad. Y me quedaría menos la derivada de la presión adimensional con respecto de chi. Más. Ahí lo que tenemos es mu por U sub B partido por D medios elevado al cuadrado y ahora dividido por la parte convectiva, que sería ρ por D medios. No, ρ por D medios, el D medio pasa arriba, va dividido. Bueno, ahí vamos. Dividido por V sub 0 y por U sub B. Eso es lo que me queda, ¿de acuerdo? Pues operamos un poco, un D medios, con el cuadrado se me va, una U sub B y una U sub B se me va. Y me quedaría mu por 2 partido por ρ por D y por esa V sub 0. Déjenme dividir y multiplicar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y eso no es más que 1 partido por el número de Reynolds, donde ya saben ustedes que en los conductos el número de Reynolds es ρ por la velocidad media por el diámetro partido por la viscosidad, donde U sub B coincide con la velocidad media, ¿de acuerdo? Ese es el Reynolds. Vale. Y después me queda por 2 U sub B partido por V sub 0, ¿vale? Como V sub 0 es una cantidad que yo no conozco, déjenme definir V sub 0 precisamente igual a 2
veces la velocidad de la entrada partido por R sub 0, ¿de acuerdo? Si yo defino de esta forma, partido por R sub 0, no, partido por el Reynolds, eso es, partido por el Reynolds. Si yo lo defino de esa forma, este coeficiente pasa a ser 1 y la ecuación pues me queda sencillamente 1 partido por eta, derivada con respecto de eta por la derivada de u con respecto de eta. Esa sería la ecuación que queda. ¿Qué es lo que conocemos? Hemos definido ya cuánto vale el p sub 0, hemos definido la velocidad v sub 0 y lo único que falta por cerrar es cuánto vale la longitud crítica, pero esa la sacamos de esta parte de aquí. Ya he definido v sub 0, luego tengo que la longitud crítica se puede escribir como mu u sub 0 por d medios partido por v sub 0. Pues sería u sub 0 por d medios partido por v sub 0. Y v sub 0 es 2 u sub e por el Reynolds, ¿de acuerdo? La u sub e y la u sub e se me va. Es decir, que la longitud crítica partido por el diámetro sería igual al Reynolds partido por 4, es decir, a 0.25 veces el número de Reynolds. Con lo que es lo mismo, longitud crítica igual a 0.25 veces Reynolds por el diámetro. Ya tengo todas las magnitudes características en mi problema. Observen, es muy interesante darle vueltas a este problema, porque, como dije antes, experimentalmente uno obtiene que la longitud crítica es 6% del Reynolds, ¿de acuerdo? Experimentalmente, esa longitud crítica donde el flujo pasa de estar dominado por la convección a estar dominado por la viscosidad. Bueno, pues utilizando análisis dimensional y forzando a que sean importantes los términos que la física me dice que tienen que serlos, fíjense que sin resolver la ecuación yo ya sé que esa longitud crítica es del orden de 0,25, no me ha ido mal, un factor de 4, ¿de acuerdo? Con respecto al 6%, no me ha ido nada mal. Lo interesante es que con estas cantidades entonces mis variables adimensionales serían, para resumir el problema, voy a pintarlas en azul, el radio dividido por d medios, eso hemos dicho que era la variable eta. Chi era x partido por esa longitud crítica. Pues esa longitud crítica es por Reynolds, no, lo voy a hacer al revés, o sea, 1 partido por la longitud crítica es por 4 veces diámetro y por Reynolds, ya la conozco, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? La velocidad axial, sí la conozco, es la velocidad axial partido por la velocidad media, es la velocidad a la entrada. La velocidad radial la divido por la velocidad radial, pues dividido por esta cantidad es por el Reynolds partido por 2 veces la velocidad media, ¿de acuerdo? Ya la tenemos. Y la presión adimensional es la presión dividida por ρ y por la velocidad promedio al cuadrado. Con esas variables adimensionales, las ecuaciones se quedan en 1 partido por eta derivada con respecto de eta por la velocidad radial adimensional, más la parcial de u con respecto de chi, igual a 0, y después la ecuación axial, la tenemos ahí arriba. U por la parcial de u con respecto a chi, más v por la parcial de u con respecto de eta es igual a menos la parcial de la presión adimensional con respecto a la coordenada axial más 1 partido por eta por la derivada respecto de eta por la derivada de la velocidad axial con respecto a eta. Y esto hay que resolverlo con las condiciones de contorno, que serían por las que hemos dicho en forma dimensional. Las condiciones de contorno serían en x igual a 0, en x igual a 0 no es más que chi igual a 0, u vale 1, la velocidad axial coincide con la velocidad de la entrada, v vale 0 y la presión adimensional a la entrada. Y después en la pared, que es la coordenada eta igual a 1, pues lo que tendríamos
es que tanto la velocidad axial como la velocidad radial valen cero. ¿De acuerdo? Este sería el problema escrito en forma dimensional. Para hacerlo todavía más genérico, uno puede redefinir la presión adimensional. ¿De acuerdo? Antes teníamos que la presión adimensional, antes teníamos que la presión adimensional P es igual a la presión dividido por ρ por U sub V al cuadrado. Pues si yo defino una nueva presión adimensional igual a P menos la presión a la entrada partido por ρ y por U elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Si yo defino eso, la ecuación queda exactamente igual, pero la condición de contorno que tenemos aquí pasaría a ser que P en la entrada vale 0. Y tendríamos un problema donde no aparece ningún parámetro. ¿Se dan cuenta? La solución sería genérica para cualquier tubo, sea cual sea la presión a la entrada. ¿Vale? Muy bien, esas serían las variables adimensionales y el problema que habría que resolver. ¿De acuerdo? Y eso pues daría lugar a una solución parecida a la que se obtiene aquí, donde aparece la caída de presión en la región de entrada. ¿Vale? Déjenme borrar la parte que ya no corresponde. ¿Vale? Hay otras formas, como están mencionadas en los apuntes, para intentar hacer estimaciones por lo menos empíricas, ¿de acuerdo? Y esas estimaciones se basan en hacer o en aplicar la ecuación, las ecuaciones de conservación en forma integral. Suponiendo que las magnitudes, algunas de ellas, por lo menos las presiones, sí que son uniformes en la sección. De tal forma que cogemos nuestro tubo, esta es mi coordenada X, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y cojo un volumen de control que comienza aquí, está pegado al tubo y acaba en una coordenada X genérica. ¿De acuerdo? Las normales salen hacia el exterior siempre del volumen de control, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tendremos es, pues, oiga, un perfil de velocidad uniforme, el que hemos llamado U sub V, y una presión uniforme a la entrada. Y aquí tendremos una presión que dependerá de X, y un perfil de velocidades que, visto lo visto, ¿verdad?, no tiene por qué ser uniforme para nada, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser uniforme, tiene una forma más o menos curvada, aquí plana, en fin, un perfil que puede variar con la coordenada radial, luego no es uniforme. La presión sí, seguimos suponiendo que es uniforme. Es decir, aquí tendremos un perfil de velocidad V en dirección axial que depende de R y de X. ¿Vale? Y aplicamos la ecuación de conservación de masa en forma integral. Mi volumen está quieto, luego tendremos un problema en régimen estacionario, por supuesto. Luego la ecuación de conservación de masa, derivada con respecto al tiempo, el volumen de control de ρ diferencial de V más la integral, la superficie de control de ρ V menos la velocidad del volumen de control por n diferencial de S igual a 0, al ser estacionario y ser un líquido, esto vale nulo, mi volumen no se mueve, la densidad es constante y puede salir fuera, y esa ecuación pues acaba siendo la integral sobre la superficie de control de V por n diferencial de S vale 0. La parte izquierda, la entrada V por n son negativos, las magnitudes son uniformes, y eso lo que me queda es que menos la sección, que es pi por d al cuadrado partido por 4 por U sub V, más la integral en la superficie 2 a lo largo del radio, desde 0 a d medios, de algo que es asilsimétrico, sería 2pi por r diferencial de r, el perfil de velocidad, perdón, el diferencial de superficie por la velocidad, que en general será una velocidad que depende, la velocidad axial que depende de la coordenada x y del radio r. Eso es lo que tendríamos, ha de ser igual a 0. O lo que es lo mismo, si quieren ustedes, pues nada, el caudal, que es pi por el diámetro al cuadrado partido por 4 por la velocidad de entrada, ha de ser igual a la integral entre 0 y d medios
de 2pi por r, diferencial de r, como digo, de ese perfil de velocidades axial que no conocemos, que depende de x y de r. Esa sería la primera. ¿De acuerdo? Déjenme marcarla en verde. La ecuación de conservación de cantidad de movimiento axial. Voy a pintar la axial. Pues la ecuación de cantidad de movimiento sería esta de aquí que escribo ahora mismo. Rho v veces v menos la velocidad del volumen de control por n diferencial de s sería igual a la integral de menos p en dirección normal diferencial de s, la superficie de control. Me voy a olvidar de las fuerzas básicas, ¿de acuerdo? Más la integral de la superficie de control de los esfuerzos viscosos. ¿De acuerdo? Y la proyección a lo largo de la dirección axial no es más que multiplicar escalarmente todo por e sub x. ¿De acuerdo? De tal forma que la ecuación pues, se reduce a la derivada con respecto del tiempo de la integral en el volumen de control de ρ por la velocidad axial diferencial de v más la integral a la superficie de control de ρ por la velocidad axial de v menos vc por n diferencial de s es igual a menos la integral sobre la superficie de control de la presión por la componente x del vector normal y más la componente axial de todos los esfuerzos viscosos sobre todas las superficies, ¿vale? En nuestro caso hemos dicho que el problema era estacionario, el volumen de control está a velocidad cero, ¿vale? Pues entonces vamos a ejecutar esas integrales. Lo que tenemos en la parte izquierda, la velocidad en dirección axial es la u sub v y el producto v por n vale u sub v pero con signo negativo. Lo que tendríamos en la parte izquierda es menos ρ u sub v al cuadrado por el área por pi d al cuadrado partido por 4. En la superficie de la derecha, el v por n positivo sería más la integral de 0 a d medios, de nuevo es 2πr por diferencial de r que multiplica a ρ por lo que hemos llamado la velocidad axial allí, que es v elevado al cuadrado que depende de x y de r, ¿vale? Cuanto a las presiones, en la parte izquierda, la normal en dirección axial es negativa porque x va hacia la derecha, lo que me quedaría presión a la entrada, de acuerdo, por la sección, que sería pues por pi d al cuadrado partido por 4. En esta cara de aquí, de acuerdo, la normal es dirección positiva en unidad, con el signo menos de la integral me queda un menos. Como estoy suponiendo que la presión es uniforme, puede salir fuera de la integral. Y aquí me quedaría menos la presión en esa sección X. ¿De acuerdo? Y finalmente pues me quedarían los esfuerzos más la integral en la superficie de control, ¿de acuerdo? De los cuales vamos a suponer que esos esfuerzos, desde luego, en la cara de entrada son muy pequeñitos y vamos a suponer que los esfuerzos están confinados en la pared, lo que sería el cortante en la pared, ¿de acuerdo? Pues entonces, aquí lo que me quedaría, bueno, voy a dejarlo escrito de todas formas, ¿vale? E sub x tau prima por n por el diferencial de s. No, voy a suponer que son los cortantes asignados en la pared, ¿de acuerdo? Si son los cortantes asignados en la pared, pues me quedaría el cortante en la pared, ¿de acuerdo? Que va siempre con signo negativo, pero eso pone al movimiento. Y ahora multiplicado por el diferencial de pared. El diferencial de pared es pi por d por diferencial de x. Y eso iría integrado con la x que va desde 0 hasta la posición donde uno esté. Porque recuerden, el cortante en la pared puede depender de x. Puede depender de x, dado que el perfil de velocidad varía con x. Pues esa sería la ecuación. De tal forma que eso me permite pues despejar el salto de presiones. Entonces permite escribir pues P sub e menos P sub x. Voy a multiplicar todo por la sección, o sea, voy a multiplicar todo, dividir todo por la sección, es decir, multiplico por 4 partido por d al cuadrado. Y eso lo que me queda es que P sub e, la presión a la entrada menos la presión en la coordenada x, sería igual
tendríamos que es a la integral dividido por la sección, que es 2pi por 4 partido por pi por d al cuadrado, la integral entre 0 y d medios. Me queda r por diferencial de r por la velocidad al cuadrado en xr, ¿de acuerdo? Menos, y por el ρ, la densidad que no se olvide, y menos ρ por u sub b elevado al cuadrado, eso se ha ido, y ahora ya tengo esos dos, la integral y tal, y ahora más, tengo el pi por d por 4 partido por pi por d por la integral entre 0 y x del cortante que puede depender de x por diferencial de x, ¿de acuerdo? Déjenme operar un poquito. En el primer término el pi se va y el 2 me queda un 8 partido por d al cuadrado. Pi se va, eso es. Entonces me quedaría 8 por ρ partido por d al cuadrado. Y aquí me quedaría un diámetro al cubo, si no me equivoco. No, hombre, d al cuadrado. Ay, caramba. A ver, déjenme hacerlo bien. Entonces sería el pi por d, que lo he sacado factor común de la integral, por 4 partido por pi y por d al cuadrado. Ese y este y este. O sea, me queda 4 partido por d, 4 partido por d. Vamos a ver si lo hacemos bien. Pues nada, sería 4 partido por d. Y ahora para expresarlo en forma de coeficiente de fricción, cojo esto y lo divido todo por ρ por u sub b al cuadrado partido por 2. ¿De acuerdo? De tal forma que ese coeficiente de presión, que ahora sí es adimensional, me queda que P sub b menos la presión en X partido por un medio de ρ por la velocidad media al cuadrado será igual. 2 me quedaría 16, el ρ se me va, partido por u sub b elevado al cuadrado, que multiplica al diámetro al cuadrado de la integral, ahora sí está bien, entre 0 y d medios, de r, diferencial de r, por la velocidad al cuadrado de x y de r. Menos, aquí me queda un 2, y menos 2 me quedaría un 8 dividido por ρ u sub b al cuadrado y por d, si no me equivoco, por la integral entre 0 y x del tau de fricción que dependerá de x por diferencial de x. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien, déjenme tocar esta integral. Voy a dividir por d medios y multiplicar por d medios elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y voy a meter la velocidad característica aquí dentro. De tal forma que lo que me va a quedar esa integral sería 16d al cuadrado partido por 2 por d al cuadrado integral entre 0 y 1 de eta derivada de eta la velocidad axial adimensional elevada al cuadrado, que dependerá de x y de eta. ¿Vale? Es decir, me quedará un 8. Déjenme reescribir esa integral. Ocho veces la integral entre 0 y 1 de eta por diferencial de eta por la velocidad adimensional axial, la he llamado u elevado al cuadrado, que dependerá de x y de eta, donde eta es igual al radio partido por d medios. ¿De acuerdo? Muy bien. De tal forma que si yo conociese cómo varía el cortante y cómo es la velocidad dimensional, yo podría saber cuánto vale la caída de presión axial escrita en forma dimensional, ¿de acuerdo? Pero no se sabe. Lo normal, para hacer una pequeña aproximación, es suponer que la velocidad axial es igual, lo he llamado eta, a 1 menos eta al cuadrado. Es decir,
que es aproximadamente el perfil de Hagen-Poiseuille, de tal forma que la velocidad axial adimensional, que es v partido por la velocidad media, se escribe como 2 veces 1 menos eta elevado al cuadrado, ¿vale? Además, el coeficiente de fricción para el caso de Hagen-Poiseuille, si me permiten, es igual a... ¿dónde lo teníamos? No, estoy mirando donde no es. El coeficiente de fricción para el caso de Hagen-Poiseuille lo hemos hecho esta mañana, en la clase previa. ¿Dónde está? Aquí. Ese coeficiente de fricción, que no es más que 4 tau sub f partido por rho vf partido por d, ¿de acuerdo? Ese coeficiente de fricción a ver, ¿cómo lo escribimos? El coeficiente de fricción, bueno, lo podemos escribir a partir del P sub L, pero es que vamos a repetir todo. Ese coeficiente de fricción es conocido. Bueno, P sub L por D partido por 4. A ver cómo lo podemos para hacerlo de forma un poco más rápida. Bueno, el lambda es el tau sub f es 8 tau sub f partido por rho v al cuadrado, ¿no? Ese es el lambda. Entonces aquí tendríamos que tener, eso es, tau sub f es una constante, ¿de acuerdo? Si fuera el de Hagen-Poiseuille. Entonces lo que tengo en la segunda integral sería 8 por el coeficiente de fricción partido por rho por u sub v al cuadrado. Al salir fuera de la integral, me queda la integral entre 0 y x de diferencial de x, que es x partido por d. Y esta expresión de aquí, para Hagen-Poiseuille, sí que es la que hemos visto esta mañana, que es 64 dividido por el número de Reynolds. Por lo tanto, la última integral quedaría eso, ¿vale? Solo nos queda evaluar la primera de las integrales, que es esta de aquí. Pues sería la integral entre 0 y 1 de, hemos dicho, 8 por 2, pues saldría aquí un 16, 1 menos eta al cuadrado que multiplica a eta por diferencial de eta, que es igual a 16 por... eso es. El primero es eta, cuya integral es eta al cuadrado partido por 2, un medio. El segundo es eta al cubo, cuya integral es eta a la cuarta partido por 4, menos un cuarto. Va al cuadrado, perdone, la velocidad va al cuadrado, perdone. Disculpe, estoy un poco espeso, perdónenme esta mañana. Es esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues la integral de aquello, observen que la derivada de 1 menos eta al cuadrado elevado al cubo, su derivada sería 3 veces 1 menos eta al cuadrado elevado al cuadrado por la derivada de lo de dentro, que sería menos 2 por eta por diferencial de eta, es decir, sería igual a menos 6 por 1 menos eta al cuadrado elevado al cuadrado por eta por diferencial de eta. Es decir, que si multiplico por menos 6 y divido por menos 6, ¿vale? Lo que tengo ahí es igual a menos 16 partido por 6 por 1 menos eta al cuadrado elevado al cuadrado entre 0 y 1, que es menos 16 partido por 6. Cuando eta vale 1, esto vale 0. Cuando eta vale 0, esto vale menos 1. Es decir, 16 sextos. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estos resultados uno obtendría que el coeficiente
presión a la entrada menos presión en la coordenada X dividido por un medio de ρ por U sub B elevado al cuadrado se puede aproximar como. Lo primero tenemos 16 sextos, que entre 2 son 8 tercios, menos 2, y después menos 64 partido por Reynolds por X partido por D. 8 menos 2 serían 2 tercios, ¿no? Si no me equivoco. ¿De acuerdo? Esa sería una aproximación a cómo más o menos iría evolucionando. Es con signo más el coeficiente de fricción, discúlpenme. Aquí va con signo más. ¿Vale? Aquí va con signo más. Y por lo tanto aquí abajo también va con signo más. Eso es lo que sería, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es la expresión que obtienen en las notas? En realidad, digamos, sí que se obtiene una evolución parecida, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que experimentalmente lo que se obtiene es que efectivamente el coeficiente de presión P sub E menos P sub X partido por un medio de ρ por la velocidad de la entrada elevado al cuadrado se puede expresar como una constante y efectivamente más 64X partido por el Reynolds y por D. Pero lo que pasa es que esa constante es igual a 1,16, un poquito mayor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien, déjenme terminar repasando lo que hemos visto hace un momento. ¿Qué es el efecto de entrada? Y el hecho que los tubos son de longitud finita. Bueno, el efecto de entrada no es más que el paso que sufre el flujo de no sentir la viscosidad, porque por aquí está lejos de las paredes, ¿de acuerdo? La viscosidad todavía no ha tenido tiempo de actuar, pero a medida que el fluido va entrando, la viscosidad va inundando cada vez más parte del flujo, hasta que al final lo domina, y entonces se tiene un flujo de Hagen-Poiseuille. Pero en esta región intermedia el flujo es más complejo, porque tanto la convección como la viscosidad pueden ser importantes. Y eso permite, con este pequeño orden de magnitud, de acuerdo a esta estimación tan grosera, esperar que esa longitud de entrada, que es la que tarda la viscosidad en inundar todo el flujo, pues dependa del Reynolds por el diámetro del conducto. Y experimentalmente así se comprueba, ¿de acuerdo? Esto se puede calcular haciendo pues el caso axial simétrico que hemos visto aquí, donde se permite resolver estas ecuaciones suponiendo que las variaciones transversales de la presión son nulas, ¿de acuerdo? Muy bien. Escribiéndolo en forma dimensional y haciendo el pequeño análisis que hemos visto, pues esas ecuaciones se pueden resolver de forma genérica para cualquier conducto circular del mundo, incluso utilizando esta readimensionalización de la presión, que hace que el sistema de ecuaciones sea universal, donde esto ya deja de ser P sub E, sino que es un valor cero. Entonces las ecuaciones son universales para cualquier conducto de sección circular, universales. Y uno lo puede resolver. Hay otra forma de hacer estimaciones mediante las ecuaciones de conservación en forma integral. La masa mediría esta de aquí, la ecuación de movimiento axial, una vez reescrita de forma apropiada. Esto es un signo más. Tiene esta forma de aquí, ¿vale? Se puede avanzar un poco en esas estimaciones suponiendo que el perfil es prácticamente el parabólico y que el coeficiente de fricción, el tau sub f en la pared, pues es el de Hagen-Poiseuille que hemos visto al principio en la clase anterior. Y eso permite dar una estimación más o menos. Esa estimación experimental, pues lo que me dice es que, hombre, la cosa sí que va proporcionalmente al 64 partido por el Reynolds, X partido por D, pero la constante no son 2 tercios. Es un poquito mayor, es 1,16, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante la longitud de entrada? Es importante la longitud de entrada porque siempre que esa longitud de entrada sea pequeña frente a la longitud del conducto, ¿de acuerdo? Pues entonces la variación de cómo evoluciona la caída de presión en esta región, que es distinta de la presión, perdón, de la evolución de la presión aquí, porque aquí la evolución de la presión es lineal, radiante constante. Sabemos que en la entrada no lo es, porque ven ustedes, aquí tenemos esta caída de presión que es algo más compleja. La caída de presión lineal viene dada por esta parte de aquí, ¿vale?
¿De acuerdo? Bueno, pues no lo es. Y entonces eso puede dar lugar a errores en la ecuación de Hagen-Poiseuille, donde se supone que todo el gradiente de presión cae de forma lineal. Bueno, pues ese error es pequeño siempre que la longitud del conducto sea mucho mayor que la longitud de entrada. Eso se llaman conductos largos. Pero hay situaciones donde si el conducto acaba aquí, por ejemplo, donde estoy indicando, pues la longitud total es parecida a la longitud de entrada. Entonces la fórmula de Hagen-Poiseuille tiene errores importantes, ¿de acuerdo? Por eso hay que considerar las longitudes de entrada siempre que hablamos de conductos, ¿vale? Bueno, pues con eso terminamos el capítulo de flujos de líquidos en conductos de sección lentamente variables. Lo dejamos aquí.